Cristo a todos los niños que nos están escuchando en este día. Este será un momento donde compartiremos grandes y bellas cosas, porque hablaremos de nuestro Señor Jesucristo y de todas sus maravillas. Qué bello poder pasar un momento todos juntos. No hay cosa más bella, queridos padres, que nuestros hijos amen y sirvan al Señor Jesús. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos 71, versículo 6. Paz de Cristo. Paz de Cristo, niños, amados niños, a todos ustedes que nos están escuchando en el día de hoy. Ya estamos a la segunda semana de diciembre, ya se acaba este año y si Dios permite entraremos en un nuevo año, en el 2018. Amén, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hagamos primero una oración y luego seguiremos con el tema de hoy. Gracias, Señor Jesús, Padre Santo, por concedernos este día maravilloso, por permitir, Señor, esos niños que están escuchando el podcast Antioquia de Torino y Milano. Gracias por sus vidas, por sus padres. Concédeles tu sabiduría, Señor, inteligencia, para que puedan ser también un buen testimonio en la escuela y donde ellos vayan. Dales entendimiento en este momento, ábreles tú las mentes, manténlos tranquilos y atentos para la palabra del día de hoy que tú has preparado para ellos. Gracias, te damos todo, Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bueno, niños, como hemos dicho, vamos a tratar de un tema muy importante y necesario ya también para ustedes porque ha llegado, digamos, el momento de que ustedes ya comiencen a saber y a conocer sobre todo y poder explicarlo también en qué cosa es lo que ustedes creen y por qué motivo también pues van a adorar a Dios los domingos, por qué motivo oran, ¿no? Entonces ya algunos de ustedes, hablo por los niños que están ahí en la iglesia de Torino, ya algunos niños ya tienen sus 8 añitos, 7, hay quienes ya tienen 5, entonces yo creo que ya es momento de que puedan entender y conocer más sobre este tema, que seguramente ya lo saben porque papis ya pues se lo explican, toman su tiempito para explicárselo de manera simple y porque ellos también, bueno, están atentos también durante el culto, digamos los domingos, ¿no? Cuando le damos la adoración y escuchamos la palabra del Señor. Entonces, vamos con una canción y luego volvemos para seguir hablando del tema del día de hoy. Amén. Amén. Como dice la canción, voy a contarte de Jesús. Voy a contarte en este día de nuestro Dios. Iniciando antes que todo con algunos atributos que tiene Dios. Ahora, para que ustedes sepan
Cuando tratamos de nosotros de definir, digamos, a una persona, nosotros no hemos visto a Dios, ¿verdad? Entonces tratamos de definirlo con palabras que puedan exprimir lo que Dios es. La Biblia nos habla de Dios y nos da unos atributos de Él. La Biblia nos dice que Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Dios está presente en todo lugar, como dice Jeremías 23, versículo 24. Dios también es omnisciente. Eso quiere decir que Él conoce todas las cosas. Él conoce tu pensamiento y todo lo que tú haces. Él conoce hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él conoce absolutamente todo. Como dice también Mateo capítulo 10, versículo 29. Si tienen ahí, si ya saben escribir, pues cojan un papel, un cuaderno, un lapicero rapidito y escriban algunos versículos en los que logran escribir. Si no, luego más tarde o mañana vuelven a escuchar el programa y ya con más paciencia pues se ponen ahí en su cuaderno a escribir los versículos que les estoy diciendo para el conocimiento de ustedes. Amén. Hemos dicho que Dios es omnipresente, es omnisciente, pero también es omnipotente, o sea que tiene todo el poder. Él es todopoderoso. Él creó el universo y lo controla con su poder y no hay nada que Él no pueda hacer. Como dice Mateo 19, 26. Dios es eterno, o sea que Él nunca ha tenido un principio y nunca cesará de ser. Él es el gran yo soy, como dice Éxodos capítulo 3 del versículo 13 al 14. Dios también es inmutable, o sea que Él no cambia. Dios es santo. Santo quiere decir apartado, separado. Por eso Él no le gusta el pecado, más bien Él odia el pecado y ama lo bueno, como dice en Proverbios capítulo 15. Como Él es santo y entonces es separado, Él se tiene que separar de los pecadores y juzgar el pecado, como dice en Isaías capítulo 59. Dios es justo, entonces Él hace lo recto y lo justo y también cumple sus promesas. Pero también sabemos que Dios es amor. En Él podemos encontrar el amor que necesitamos, ese amor incondicional que nos lleva a la perfección. Habiendo dicho todo esto, niños, continuamos hablando sobre un término que nos indica que Dios es uno, es único e indivisible. Esto se conoce como el término de la unicidad. Unicidad quiere decir que nosotros creemos que Dios es uno, único e indivisible, como dice Deuteronomio capítulo 6, 4, el famoso Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Ese versículo lo aprendimos en este verano, cuando tuvimos el proyecto de los niños, el Vacation Bible School. Y aprendimos el Shema del Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cómo sabemos que Dios es uno, ¿no? Que Él es nuestro Dios, que no hay varios dioses, o que Dios no está compuesto por 3 personas como otros creen? Pues tenemos una profecía, mis queridos niños, en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, atención aquí, se llamará a este niño que es nacido, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Entonces, a este niño que es nacido dice que se le llama Dios fuerte, Dios eterno y príncipe de paz. Ahora, una profecía es algo que alguien dice porque va a acontecer, va a suceder. ¿Y cuándo sucede esto que nos dice el profeta Isaías? Eso lo vemos en el libro de Mateo. Busquemos en el libro de Mateo, capítulo 1, del versículo 21 al 23, donde nos dice, hablando de María y de José, el ángel le dice a María, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En otra parte dice, llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Más adelante dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y aquí es lo que yo dije antes, y llamarás su nombre Emmanuel. Amén. Eso es lo que dijo el profeta Isaías. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María. Entonces, eso es lo que sucedió. Esa es la realización de esa profecía. Ese niño nacido es Jesús. Él salvará a su pueblo. Jesús o Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, como este es el niño que nos es nacido, en el libro de Isaías dice que a ese niño se le llamará Padre Eterno, o sea que Jesús es el Padre Eterno, o sea que Jesús es el Dios fuerte, o sea que Jesús es el consejero, o sea que Jesús es admirable. Y en todo esto vemos que solamente uno es Dios, ¿verdad? No hay varios. Absolutamente Dios, no, sino que es la manifestación de nuestro Dios eterno. Ahora, bueno, sabemos que Dios tuvo que venir a la tierra porque Él es espíritu. A un espíritu nosotros no lo podemos ver, ¿verdad? Por eso Él tuvo que manifestarse en carne por medio de Jesús. Sabemos que Dios es espíritu porque así lo dice Juan capítulo 4, versículo 24. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16-17, hablando de Jesús como nuestro Señor, ahí nos dice que el Señor es espíritu. ¿Lo leemos? A ver, 2 de Corintios 3, 16-17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, cuando nos convertimos al Señor Jesús, cuando nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, el velo de todo lo malo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Ahora, nosotros conocemos a Jesús como el Salvador, ¿verdad? El Señor envió al Salvador para que nos salvara de nuestros pecados, ¿verdad? A ver, si nos vamos a ver en el libro de Isaías, cogemos nuestra Biblia, si nos vamos en el libro de Isaías, capítulo 43, en el versículo 11, veamos qué cosa leemos. 43. Leemos que yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, eso ya quiere decir que solamente Jehová en el Antiguo Testamento decía no hay quien pueda salvar. Solamente Él daba la salvación. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento y vayamos al libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, que dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios decía que era Él el único quien salvaba, o sea, Él era el Salvador. En el Nuevo Testamento vemos que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué eso quiere decir? ¿Que hay dos salvadores? Absolutamente no, porque solamente hay uno quien salva, y ese es Dios manifestado en carne, o sea, Jesús. Amén. Entonces Dios se vistió de carne humana, ¿verdad? Para salvar a su pueblo. Más adelante vemos en el libro de Tito, en el capítulo 2, veamos en el capítulo 2, ¿sí? En el versículo 13 y 14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Dice gran Dios y Salvador. Este Dios es el Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Entonces aquí ya vemos que este gran Dios es el Salvador Jesucristo. Y en el capítulo 1, siempre del libro de Tito, en el versículo 3 y 4 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Amén. Aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, dice que le fue encomendado a él por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces aquí vemos que en el versículo 3 dice que Dios es nuestro Salvador. Más abajo dice que Jesucristo es nuestro Salvador, o sea que a Dios y a Jesucristo le dan el mismo atributo de salvar, pero no quiere decir que hay dos personas o dos personas, digamos, que salvan. No, porque habíamos leído más adelante, ¿verdad?, que Isaías había dicho que Jehová era el único que salva. Amén. Vamos con otra canción y luego volvemos de nuevo para resumir este tema y saludarnos. Amén. Conoces a mi Creador, conoces a Jesucristo. Entonces, niño, esta ha sido una pequeña parte de lo muy largo
y de la muy grande explicación que habría y muchos versículos más en la Biblia que la Biblia nos da para decirnos de que Dios se manifestó en carne por medio de Jesucristo. Amén. Entonces sabemos que la Biblia nunca se contradice, que en el Antiguo Testamento no puede decir una cosa y luego en el Nuevo Testamento dice otra, ¿verdad? El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre será el mismo y no hay confusión en él. Entonces, para la próxima semana veamos si lograremos hacer siempre una segunda parte de esta explicación o trataremos otro tema siempre de la unicidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos tratado sobre qué cosas significa la unicidad. Amén. Hemos dado algunos atributos de nuestro Señor, de Dios, que es omnipresente, es omnisciente, omnipresente que está presente en todos lados, omnisciente que todo lo conoce, omnipotente que todo lo puede, que tiene todo el poder, o sea, es todopoderoso. Él es justo, Él es santo, o sea, separado de lo malo y del pecado, y Él es amor. Él es inmutable, o sea, que nunca cambia, ¿verdad? Y hemos visto la profecía del profeta Isaías que se cumplió en el libro de Mateo, ¿verdad? Ese niño que nos es dado, al cual se le iba a llamar Dios fuerte, consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz, ese mismo niño, ese mismo Dios fuerte, ese mismo Padre eterno, es Jesús en el libro de Mateo. Cuando el ángel le dice a María que va a tener un hijo al cual le pondrá como nombre Jesús, o como dijo el profeta Isaías, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios estaba con nosotros. Jesús era la imagen de la sustancia de Dios. Como Dios es espíritu, Jesús es la imagen de nuestro Señor Dios Todopoderoso que está en los cielos. Amén. Hemos tratado otro tema de la palabra Salvador. Amén. Donde vemos que sea Dios y sea Jesús le atribuyen este título, digamos, de Salvador, pero no hay dos Salvadores. ¿Por qué? Porque lo tenemos bien claro, porque el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 11, dice que yo Jehová el Señor, fuera de mí no hay quien salve, o sea que solamente Dios puede salvar. Amén. Y luego vemos en el Nuevo Testamento, en segunda de Pedro, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos visto también en el libro de Tito que Dios es nuestro Salvador. Y más adelante dice, Cristo Jesús, nuestro Salvador. No hay dos Salvadores, sino uno solo es quien salva. Y ese es nuestro Señor Jesús. Amén, niños. Espero que este tema les haya gustado y puedan tomarse la oportunidad, el tiempito, tal vez mañana cuando regresan de la escuela o tal vez en las vacaciones, porque ya tal vez aquí saldrán de vacaciones tal vez esta semana o la próxima, no lo sé. Vuelvan a escuchar el programa, tengan preparado un cuaderno pequeño para los que saben escribir, obviamente. Tengan un cuaderno separado, un cuaderno pequeño, y ahí pongan como título de ese libro, ese será su libro de estudios, amén, y ahí comenzarán a escribir sobre la unicidad, sobre quién es Dios, sobre sus atributos, ya ponen tributos de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, es omnipresente, atributos como el Salvador, las profecías, lo que dice el Antiguo Testamento y cómo se cumple en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y cómo
y ese será el cuaderno de ustedes, de sus estudios. Todo lo que ustedes escuchan, todo lo que ustedes aprenden, van y lo escriben en ese cuaderno que tendrán ustedes, donde siempre irán a repasar, a volver a leer para que sepan, para que estudien y para que puedan explicarlo también a otros niños que tal vez no conocen. Porque hay personas que creen que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces tenemos que orar por esas personas para que Dios les abra el entendimiento y les dé la revelación de que solamente hay un Dios, como dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén, mis niños. Yo me despido con un fuerte abrazo para todos ustedes, un fuerte beso. Y que puedan tener una semana gozosa en el Señor, una semana bendecida. Yo sé que ustedes son ya bendecidos, son prosperados, pero que el Señor les dé muchas más bendiciones en casa, junto con papi, junto con mami. Oren por papá y por mamá siempre. Para que ese amor que ellos sienten por Dios no se pierda. Amén. Y cada domingo díganle a mamá, tenemos que levantarnos temprano que vamos a adorar a Dios. O si no, le dicen a papá, no duermas, levántate y vamos a adorar a Dios. Porque si estás vivo, papá, es Dios que te dio el soplo de vida esta mañana. No seas malagradecido, papá. No seas malagradecida, mamá. Así le dice, vamos a adorar a Dios porque yo quiero ir a adorar a Dios, quiero danzar para el Señor, quiero alabarle, quiero cantarle y sobre todo quiero escuchar la palabra de Dios. Amén, niños. Amén. De la misma manera, cojo la ocasión para decirles, para aconsejarles, ¿no? Que siempre en la casa de oración hay que comportarnos bien porque estamos delante de la presencia de Dios. Si hay que danzar para el Señor, pues se danza en una manera en orden, no saltando, no corriendo, porque eso no es danzar, eso es jugar. Entonces hay que diferenciar entre el jugar, entre dar vueltas así como cabritas, y danzar para el Señor. Uno puede danzar también en su mismo asiento, o si quieren ir adelante, se danza en manera en orden, amén, dándole alabanza a nuestro Señor Jesucristo, no jugando, porque el altar no es un lugar para jugar, ¿verdad, niños? Claro que sí, eso ustedes lo saben muy bien, sobre todo porque los más grandecitos tienen que dar el ejemplo a los más pequeñitos, porque los más pequeñitos tienden a imitar lo que los más grandes hacen. Y si ustedes hacen lo correcto, si ustedes danzan y alaban de manera correcta como le gusta el Señor, pues los más pequeñitos van a aprender y van a seguir el buen ejemplo que tú estás dando. Cojo la ocasión también para saludar a Francesca, a Chanel, a Amina, a todos esos niños que nos están escuchando por todas partes. Si estás enfermito, que Dios te bendiga, que el Señor ponga su mano milagrosa sobre ti, que el Señor ponga su mano y te sane en el nombre de Jesús, te dé una sanación completa e inmediata. A los niños que hablan italiano, a David, a Rebeca, a Esther, a los más pequeñitos, Eliseo, a Abraham, a Julia, a Matías también. Entonces que el Señor me los bendiga y los prospere en todo. Gracias, niños, nos vemos la próxima semana. Recuerden siempre de obedecer a sus autoridades y de respetarlos. Amén. Oren siempre por el pastor, por la hermana María, por los ancianos de la iglesia y los ministros. Que Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima semana. Gracias, queridos padres, por permitir a vuestros hijos de escuchar el podcast Antioquia de Torino y de Milano. Paz de Cristo.
Jesús con todo nuestro corazón. De día y noche nos protege con su amor. Vivamos con felicidad, pues con nosotros siempre está, porque a los niños Él siempre cuidará. Jesucristo un día dijo que vengan a mí, pues Él siempre con los niños está muy feliz. Niños de toda la tierra, alcemos la voz, porque somos importantes para el Señor. Cantemos al Rey de Israel, con nuestra voz, con nuestro ser, y alabemos al Señor de gran poder. Vivamos la felicidad, pues con nosotros siempre está, porque a los niños Él siempre cuida. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador, que por mí murió, mi maldad pagó, que me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Gracias, amados niños, por haber prestado atención en este día. Recuerden de guardar todo lo aprendido y ponerlo en práctica. El Señor Jesús así lo dice en el libro de Proverbios capítulo 4 del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo.